Hola, bienvenidos todos y todas a una nueva versión del laboratorio de León y Conejo. Soy el profe León y el día de hoy tengo para mostrarte la organización del sistema nervioso. Este es un contenido de biología de segundo medio y te cuento que la semana pasada subimos un video relacionado con irritabilidad, estímulo y respuesta. Te recomiendo tremendamente que puedas ver ese video porque él te va a dar un campo general o una visión general de esto que vamos a profundizar el día de hoy. ¿Qué cosa? La organización del sistema nervioso. Siendo así, vamos allá. Mira la pantalla hacia el lado derecho de tu pantalla, de hecho, y por favor observa la imagen que justamente fue la que analizamos la semana pasada. Para poder llegar a esto, por ejemplo, cuando producto de un estímulo de frío o un estímulo de, comillas, nerviosismo, como se le dice, hay una proyección de los vellos corporales, ocurre una serie de elementos. Mira hacia la izquierda. Acá tenemos una organización de cómo funcionaría esto, que tiene que ver con la presencia de un estímulo al inicio y una respuesta al final. En donde, a partir de la disminución de la temperatura, por ejemplo, a nivel ambiental, la respuesta que tiene nuestro cuerpo es proyectar hacia arriba los vellos corporales para tratar de, uno, mantener mayor calor y dos, apantallar el efecto de pérdida que existe por parte del ambiente, que sea que está perdiendo la piel, producto de la disminución por parte del ambiente. Pero entre el estímulo y la respuesta existen muchos pasos y existen varios caminos que en el fondo te los sintetizo en esto que tú ves acá. Luego de que ocurre un estímulo, para que ese estímulo eventualmente sea detectado por nuestro cuerpo o por el cuerpo de cualquier animal, debe haber un receptor, una estructura que transforme este estímulo en un lenguaje que entienda nuestro cuerpo. Luego, este mensaje, cuando ha sido convertido, viaja a través de lo que se llama una vía sensitiva aferente hacia lo que llamamos un integrador. Te explico el tiro. Cuando hablamos de un integrador, estamos hablando de una estructura que básicamente lo que va a hacer es que cuando recibe esta señal, eh, toma la decisión más correcta. En el fondo, dado que se está dando un determinado contexto, la respuesta más adecuada para este contexto debe ser esa. ¿Quién lo hace? El sistema integrador. Ahora, entre el receptor y el sistema integrador vas a encontrar la vía sensitiva aferente. ¿Qué significa eso? Bueno, es una vía porque es un camino que conecta al receptor y al integrador. Es sensitiva porque justamente utiliza los sentidos para poder recibir y conectar este mensaje que se proyecte de un lado a otro. Y es aferente justamente porque viene de ingreso en el fondo, viene desde el receptor hacia el integrador. Luego, una vez que esta señal ha sido procesada por el integrador y ya sabemos cuál es la respuesta más adecuada, hay que mandarla hacia el punto de nuestro cuerpo que tiene que reaccionar frente a este estímulo. Bueno, ese camino la sigue la vía motora eferente. ¿Por qué? Vía porque ya te dije, es un camino. Motora porque justamente hay una raíz relacionada con los músculos y otros elementos motores quienes están realizando esto. Y básicamente es eferente porque tiene que ver con un efecto, tiene que ver con una respuesta. Entonces ese es el camino que lleva para producir el efecto. ¿Quién produce el efecto? El efector, que puede ser, por ejemplo, un músculo o podría ser un órgano como la piel, y finalmente genera una respuesta. Entonces, mira la imagen. Cuando baja la temperatura del ambiente, automáticamente nuestro cuerpo lo sensa a través de receptores de temperatura. Cuando estos receptores de temperatura son estimulados, mandan una señal a través de la vía aferente hacia el integrador, en donde cuando el integrador ya recibe la señal dice, ok, entonces hay una pérdida de temperatura, perfecto, entonces vamos a responder aumentando la proyección de los pelos. Listo, sabemos lo que hay que hacer, mandamos el mensaje a través de la vía motora eferente y llegamos a la piel, particularmente al folículo piloso, en donde, por ejemplo, tenemos algunas raíces nerviosas ahí que reciben esta señal y automáticamente, producto de su estimulación, ¡pum!, los vellos corporales empiezan a proyectarse hacia arriba y la respuesta es la proyección que tú puedes ver en esa imagen. Esto resumido en una forma bastante simple porque este proceso es un tanto más elaborado, pero con esto ya es más que suficiente. Ahora, esta es una visión muy simplificada de lo que es el sistema nervioso. Nosotros en la clase anterior veíamos que si es por estímulo y respuesta, las plantas también pueden hacerlo, solamente que lo hacen de una variable más endocrina. Los animales integran justamente tanto unas respuestas
nerviosa como endocrina. Y si nosotros nos vamos a centrar particularmente en la nerviosa. ¿Cómo se organiza entonces este sistema nervioso propiamente tal? Bueno, acá te genero y te propongo este organizador para que tú puedas entenderlo. El sistema nervioso, en términos muy generales, se divide en dos grandes porciones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central encontramos el encéfalo, que es una parte, es una estructura corporal que te la voy a mostrar enseguida, y la médula espinal. Y dentro del encéfalo vamos a encontrar cuatro porciones: el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Vamos por la otra vía. En cuanto al sistema nervioso periférico, encontramos dos subdivisiones: el sistema nervioso somático y autónomo, en donde en el sistema nervioso autónomo vamos a encontrar el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Te lo explico enseguida. Mira acá arribita, vamos a partir con el sistema nervioso central y te voy a ir explicando cada uno de estos recuadros. Bueno, si tuviera que escoger una imagen que integre cada una de las cosas que te acabo de decir del sistema nervioso central, sería la que tenemos acá. Básicamente tenemos una imagen en donde hacia la derecha de tu pantalla vas a encontrar hacia adelante y inmediatamente hacia la izquierda corresponde hacia atrás. En esta imagen vamos a partir primero que todo con el diencéfalo. Nos partamos por el cerebro. El cerebro corresponde a la porción más grande que se encuentra en el sistema nervioso central. Cubre una gran parte de la proyección superior de este y se encuentra relacionado con el control del movimiento voluntario y participar de procesos como el aprendizaje, el pensamiento y la memoria. Luego tenemos el diencéfalo, y en este caso el diencéfalo está compuesto por dos grandes partes. El tálamo, que es esta estructura que está siendo señalada y que de hecho aquí está representada por unas escalas de color rosado, más bien naranjo tal vez. Y luego el hipotálamo, que se encuentra inmediatamente, recuerda, hacia la derecha, adelante, un poquitito más hacia adelante y hacia abajo, que están relacionados con distintas cosas. El tálamo está más bien relacionado con la recepción de señales desde distintos lugares del cerebro y su distribución específica a otros lugares. Mientras que el hipotálamo es más bien un regulador. ¿Un regulador de qué? De la temperatura corporal, y de la sensación tanto de hambre como de sed. Luego encontramos lo que se denomina el tronco del encéfalo o el tronco encefálico. El tronco encefálico básicamente está compuesto por tres grandes estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia o puente, depende del libro donde tú lo consultes, es el nombre que vas a encontrar, y el bulbo raquídeo, o también conocida como la médula oblonga. Ok, en términos generales, ¿de qué se encarga el tronco encéfalo? Bueno, básicamente se encarga del control de algunas respuestas, como por ejemplo la deglución, es decir, el hecho de tragar, la respuesta de tos, la respuesta del hipo, y también regula tanto la presión arterial como la frecuencia respiratoria y cardíaca. Finalmente, vamos a encontrar el cerebelo. El cerebelo es toda esta porción que se encuentra inmediatamente por la parte de atrás de la cabeza, y si tú te das cuenta, si el cerebro era la mayor porción que cubre, en este caso, a el encéfalo, en este caso el cerebelo es la segunda más grande. Se encuentra, como te digo, en la parte posterior, en la parte de atrás de la cabeza, y básicamente el cerebelo se encarga de dos grandes cosas. Primero, la coordinación de los movimientos musculares, y en segundo lugar, el mantenimiento de la postura corporal. Entonces, sistema nervioso central, mira a la derecha hacia arriba, encontramos dos grandes porciones. La primera es el encéfalo, que está subdividido en cuatro grandes partes: el cerebro, que es la porción más grande; el cerebelo, que es la segunda porción más grande y que se encuentra en la parte posterior de la cabeza; luego el diencéfalo, que está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, que se encuentran en la parte media de la cabeza; y finalmente el tronco encefálico, que se encuentra inmediatamente en la parte media inferior de
digamos, del cerebro y del diencéfalo, y que está compuesto por el mesencéfalo, el puente, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Luego de haber hablado del encéfalo, lo que nos corresponde es hablar de la médula espinal. La médula espinal comienza inmediatamente después que el bulbo raquídeo finaliza en el tronco encéfalo. Entonces, la última porción del tronco encéfalo, es decir, la última porción del bulbo raquídeo, es el límite en donde comienza inmediatamente lo que llamamos la médula espinal. La mayor parte de la médula espinal nosotros la vamos a encontrar inmediatamente en el interior de la columna vertebral y la médula espinal corresponde más bien a un cordón nervioso, a una red que envía y recibe señales desde distintos puntos del cuerpo hacia el cerebro, hacia el diencéfalo, hacia el troncoencéfalo y desde estas que te acabo de decir a otros puntos más bien periféricos del cuerpo. Función en general de la médula espinal, participar de la respuesta refleja, pero eso es un tema que vamos a ver en otras clases posteriores. Entonces, sistema nervioso central dividido en dos grandes ramas. El encéfalo, que ya te acabo de describir sus cuatro grandes partes, y la médula espinal, que viene inmediatamente después del bulbo raquídeo. Bueno, el sistema nervioso además está dividido en el sistema nervioso periférico. Teníamos el central, bueno, ahora viene el periférico. Y el periférico a su vez se subdivide en dos grandes ramas, el somático y el autónomo. Partamos por el primero. El sistema nervioso somático se le conoce como voluntario. ¿Por qué? Porque es el que básicamente está bajo tu control. Es el que te permite, por ejemplo, hacer movimiento voluntario de distintos músculos para el movimiento del cuerpo. Ejemplo, el movimiento del brazo, como por ejemplo el movimiento del deltoides, que es el que te permite hacer este. Es bastante más complejo que eso, pero en el fondo es el que te permite mover todo el set de músculos para que puedas hacer esto. Y así muchos otros que tú quieras hacer. Y finalmente tenemos la raíz o tenemos el sistema nervioso autónomo que a su vez se subdivide en simpático y parasimpático. ¿Por qué autónomo? Porque si bien el somático está bajo el control voluntario, el autónomo no se encuentra así y es totalmente involuntario. Y de hecho hay dos formas en las cuales este se presenta. Vamos a ver la primera, el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático básicamente controla varias cosas en general, pero hay cuatro grandes ejemplos que vamos a analizar. Vamos a ver el tema del nivel de dilatación o contracción de la pupila, vamos a ver la reacción de salivación, el tema de la frecuencia cardíaca, el tema de la relajación de las vías respiratorias y la relajación de la vejiga. Básicamente, el sistema nervioso simpático, en términos de la dilatación de la pupila, permite la apertura de esta, es decir, dilatación. Es capaz de inhibir la salivación, es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca, efectuar una relajación de las vías respiratorias y a su vez la relajación de la vejiga para su posterior llenado. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático hace el efecto contrario. Mientras el simpático dilata, el parasimpático contrae la pupila, disminuye su tamaño. Mientras el simpático inhibe la salivación, el parasimpático la estimula, incrementa la salivación. Mientras el anterior disminuye la frecuencia, el parasimpático, la aumenta, el parasimpático la disminuye. Mientras el simpático favorece la relajación de las vías, el parasimpático las contrae. Y mientras el simpático la relaja, la vejiga en este caso, el parasimpático la contrae para expulsar la orina. Entonces, gran conclusión de lo que tenemos acá, mientras el sistema nervioso en general se encarga de la relajación, aumentos de frecuencia cardíaca, inhibición y dilatación, el parasimpático hace el efecto contrario, son sistemas que están en antagonismo y que en el fondo están regulándose entre sí constantemente. Por ejemplo, cuando tú vas corriendo, se necesita que la frecuencia cardíaca aumente para que la sangre se pueda ir distribuyendo rápidamente a distintos puntos de tu cuerpo y que los nutrientes vayan llegando. Pero imagínate que ya dejaste de correr y que por lo tanto la frecuencia cardíaca ya no es necesaria. ¿Es necesario que el corazón siga latiendo? No, no es necesario. Entonces automáticamente viene el sistema nervioso parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto el nivel de la presión arterial baja. Entonces, dos grandes divisiones del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, con cada uno de los elementos y las partes que te acabo de mostrar.
Si te gustó este video, comparte, conversa con tus amigos, suscríbete para que puedas recibir nuestras actualizaciones y por sobre todo no te pierdas nuestras cápsulas científicas. Que estés muy bien.